La magia de creer de Henry Ford. Henry Ford nació el 30 de julio de 1983 en Denver, un pequeño pueblo estadounidense de Michigan. Su padre, modesto labrador, no vio la necesidad de hacerlo proseguir sus estudios. En efecto, después de que el joven Henry terminó la escuela primaria, su padre juzgó que valía más la pena que se convirtiera en una ayuda útil en la granja, en lugar de gastarse los pantalones en un banco de escuela. Fue así como el joven Henry se inició en los duros trabajos manuales que exigía la condición de granjero. Muy pronto, cuenta él, tuve la impresión de que se realizaba demasiado trabajo para obtener pocos resultados, y concebí la idea de que había una gran parte de las labores que podían ejecutarse mediante mejores procedimientos. El genio de la mecánica se despertaba en el niño, que vislumbraba ya que un día las máquinas reemplazarían el trabajo manual que encadenaba desde hacía milenios al hombre y el animal bajo un yugo común. Su intuición iba a concretarse unos años más tarde. El primer bien que el joven Henry recuerda haber poseído fue un montón de chatarra que él siempre lograba transformar, como por arte de magia, en una herramienta. Recuerda, no tuve más juguetes que mis herramientas, y fue con ellas con las que jugué toda mi vida. De joven, el menor desecho de alguna máquina era para mí un verdadero tesoro. Mientras los otros muchachos de su edad pasaban el día corriendo por el campo, el pequeño Henry ocupaba sus momentos libres en un pequeño taller oscuro que su papá le había permitido levantar en una modesta construcción antigua de la granja. Con sus sencillas herramientas, el niño preparaba su porvenir. Mi camino de Damasco, una locomotora. A los 12 años, Henry Ford vivió un acontecimiento que habría de transformar y orientar toda su existencia. Dejemos que sea él quien lo relate. El acontecimiento más memorable de esos años de mi juventud fue ver una locomotora de carretera, a 8 millas de Detroit, un día en que había ido con mi padre a esa ciudad. Me acuerdo de la locomotora como si lo hubiera visto ayer, pues era el primer vehículo de tracción no animal que yo veía. Antes de que mi padre se diera cuenta de mi intención, salté del carro y entablé una conversación con el mecánico. Esa noche no pude cerrar un ojo, tan impresionado estaba por aquel monstruo. Fue ver ese aparato lo que me orientó hacia el transporte automotor. Y desde ese instante en que a los 12 años conocí esa máquina, mi gran y constante ambición fue construir una máquina que anduviera por las rutas. Ese encuentro fortuito, como se habrá comprendido, fue un momento crucial en la vida del muchacho. La idea de crear una máquina rodante lo perseguía en adelante como una magnífica obsesión. Pero de la idea a la realización, a menudo hay un abismo inmenso que atemoriza a la mayoría de las personas y condena a la inacción. Ford no era de esa clase de hombres que se dejan intimidar por los eventuales obstáculos. Su filosofía era, como la atestigua su magnífica fórmula: un trabajo que a uno le interesa jamás es duro, y yo nunca dudo de su éxito. El joven Henry no llegó a apasionarse por los trabajos de la granja paterna. Yo quería ocuparme de las máquinas, explica. A los 17 años ya había tomado su decisión, aunque en realidad ya existía en él desde mucho antes. Entraría como aprendiz mecánico en la fábrica de Dry Dock. Su padre le cayó muy mal esa decisión, pues veía en su hijo al seguidor natural de la granja familiar. Es más, consideraba que su hijo estaba perdido. En cambio, los Estados Unidos acababan de encontrar a uno de sus grandes industriales. En esa época habría que contar con 3 años de tareas integrales como aprendiz para poder llegar a ser mecánico. En menos de un año, Ford había completado su formación y la mecánica parecía no tener ya más secretos para él. Las máquinas, escribe, son para el mecánico como los libros para los escritores. Encuentra en ellas sus ideas y si está dotado de cierta inteligencia, lleva esas ideas a la práctica. Al completar su primer aprendizaje, el sueño del joven no hizo más que reafirmarse
y su genio comenzaba a expresarse con toda su fuerza. Ford no dejaba de pensar continuamente en la locomotora que había visto y no cesaba de perseguirlo la idea de crear una máquina propulsada por fuerza motriz. Lo importante es creer que existe un medio, pese a la imposibilidad aparente del principio. Henry Ford creía que había muchos medios. Por momentos soñó con utilizar el vapor, pero al cabo de 2 años de trabajo abandonó esa idea, al darse cuenta de que le quedaba poco futuro. El joven Henry devoraba todas las revistas científicas, pues deseaba saber lo más posible sobre su especialidad, lo cual compensaba con creces el hecho de no haber ido a la escuela. En esa época, las revistas hablaban de máquinas nuevas, la máquina Otto, ancestro del automóvil, movida exclusivamente por las fuerzas de un gas. Se mencionaba también la posibilidad de que un día pudiera reemplazarse el gas del alumbrado, entonces utilizado como fuente de energía de la máquina Otto, por un gas formado por la vaporización de la nafta. Sin embargo, esos nuevos descubrimientos fueron acogidos como una curiosidad, una mera proyección fantástica hacia el porvenir, más que como hallazgos que un día darían vuelta a los hábitos de vida de millones de personas. Todos los expertos y los especialistas se mostraban de acuerdo en un punto: el motor de nafta jamás podría reemplazar el vapor. Un hombre en un pueblito de Michigan pensaba lo contrario. El joven Ford regresó a la granja familiar, renunciando al empleo en la Westinghouse, donde se desempeñaba como mecánico especializado. Su taller, donde había transcurrido la mayor parte de su infancia, ocupaba ahora casi todo el espacio de la construcción continua a la granja. Su padre le había ofrecido incluso un pedazo de tierra, con la condición de que renunciara a las malditas máquinas. Y sin embargo, Ford perseveraba. Como ya no estaba ocupado cortando leña, trabajaba en mis motores de explosión, estudiando su índole y funcionamiento. Leía todos los trabajos relativos a ese tema que lograba conseguir, pero fue la práctica en donde extraje mis mejores conclusiones. Lejos de abandonar su idea de ver un día una máquina rodante que surgiera a la vida en su taller, iba penetrando todos los misterios, contra viento y marea. Sin embargo, la vida de la granja no convenía del todo al temperamento del joven. Solo soñaba con nuevas invenciones y su imaginación no se conmovía con las labores rurales. Así, cuando le ofrecieron un puesto de ingeniero mecánico en la Sociedad de Electricidad Edison de Detroit, no le costó mucho convencerse de aceptar y dejó, por segunda vez, la granja paterna. No volvería jamás. En la casita que alquiló en Detroit, su taller ocupaba la mayor parte del espacio. Todas las noches, al volver de la fábrica, consagraba varias horas, hasta muy tarde, a las pruebas con su motor de nafta. Un trabajo que a uno le interesa jamás es duro, y yo no dudo nunca en su éxito. Fueron las palabras que se le fijaron como su máxima. Sus esfuerzos y su perseverancia ejemplares no fueron en vano. En 1892, a los 29 años, o sea, algunos años después de haber visto esa famosa locomotora y jurarse que realizaría su sueño, dio los toques finales a su primera máquina rodante. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas de sacrificio debió conocer ese hombre antes de ver materializada la meta que se había fijado? 12 años. Se ha dicho que el genio es una larga paciencia. También el éxito exige paciencia. Los que renuncian al cabo de un mes, 1 o 2 años, deberían inspirarse en esa tenacidad que lo supera todo. Si los habitantes de Detroit se hubieran encontrado en presencia de extraterrestres, sin duda no se habrían asombrado más que cuando vieron a ese joven que andaba en el primer cacarracho de nafta. Henry relata: lo consideraban un poco como una peste, a causa del estrépito que producía, que espantaba a los caballos. Perpetuaba la circulación, pues en todas partes donde yo detenía mi vehículo se formaba una rueda de curiosos. Si lo dejaba un minuto,
siempre aparecía algún indiscreto que trataba de ponerlo en marcha. Al final, tuve que asegurarlo a un farol con una cadena cada vez que debía dejarlo. En 1895 y 1896, Ford recorrió más de 1000 millas en su máquina, sin dejar de someterla a toda clase de pruebas y ensayos con vistas a mejorarla. Por último, vendió el vehículo por $200. Lejos de quedarse con ese primer triunfo, Ford quería ir más lejos, mucho más lejos. Mi intención no era en absoluto establecerme como constructor sobre una base tan mediocre. Yo soñaba con la gran producción, pero para eso me hace falta una máquina superior a esa, la primera. Si uno se apura, no consigue nada bueno. Durante ese tiempo continuaba siempre trabajando para la Sociedad de Electricidad, no sin encontrar allí una cantidad de prejuicios en cuanto al futuro de su motor de nafta. Le ofrecían un importante puesto directivo en el seno de la empresa, puesto que le permitiría acceder a las más altas esferas de la administración, acompañado por un sustancial aumento de salario. Pero había una condición: si deseaba acceder a ese puesto, Ford debía renunciar a sus investigaciones sobre el motor de nafta y consagrarse a las aplicaciones prácticas de la energía eléctrica que, según se preveía, iba a convertirse en la única fuente de energía del futuro. En suma, le exigían que renunciara a su sueño. A cambio, le ofrecían la seguridad material y un porvenir sin problemas económicos. Para muchos, si no para la mayoría, la elección habría sido fácil y rápida. Más vale pájaro en mano. La necesidad de seguridad es tan fuerte que la gente prefiere sacrificar a ella sus sueños más preciados. Pero Henry Ford no cedió. Prefirió probar su suerte y consagrarse en cuerpo y alma a la realización de su sueño: la construcción en masa de vehículos con motores de nafta. Una vez más en la historia, un hombre iba a demostrar que con la sola fuerza de su voluntad se puede vencer el escepticismo de todo un país, de toda la humanidad. Había que vencer o sucumbir, dice Henry Ford. Presenté mi renuncia, decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno. El 15 de agosto de 1899, Henry Ford dejó la Sociedad de Electricidad Edison, sin dinero y abandonado por todos. Se encontraba frente a frente consigo mismo y enfrentando a la opinión pública, que no consideraba al automóvil más que un juguete para ricos. Ningún hombre de negocios serio de Detroit comprometería sus fondos en una aventura tan riesgosa. Henry Ford no tenía por delante una tarea fácil. Se proponía de algún modo crear una nueva necesidad. Ahora bien, las personas suelen ser de naturaleza reacia cuando se les propone un nuevo producto, y mucho más cuando no existe una demanda aparente para él. No obstante, Ford logró persuadir a algunos hombres de negocios a lanzarse a la construcción de máquinas rodantes y fundó la Sociedad de Automóviles de Detroit. Ford ocupaba en ese momento el puesto de ingeniero en jefe y durante 3 años la empresa se aplicó a construir modelos parecidos al primer vehículo que había creado Ford. Sin embargo, las ventas no pasaban de unos 6 o 7 vehículos por año. La idea de Ford era producir un vehículo mejorado, destinado al público masivo, mientras que sus asociados no se preocupaban más de que producir vehículos por encargo y extraer de ellos los más gruesos beneficios posibles. Como consecuencia, se produjeron inevitables desavenencias entre Ford y los demás socios. En marzo de 1902, Henry presentó su renuncia y se retiró de la Sociedad de Automóviles de Detroit. Con respecto a ese tema escribió: «Presenté mi renuncia, decidido a no volver a aceptar jamás un puesto subalterno». Pero esa amarga experiencia no había ahogado las convicciones de Ford. Ese episodio lo ayudó a comprender un principio muy simple: si se deseaba hacer fortuna, hay que establecerse por su propia cuenta y llevar en las propias manos las riendas del negocio. Por supuesto que es más cómodo, confía Ford,
trabajar solo durante las horas de oficina, tomar la tarea todas las mañanas y dejarla por la tarde, y no volver a pensar en ella hasta el día siguiente. Y muy bien, se puede actuar de ese modo si uno tiene un carácter que se contenta toda la vida con recibir órdenes. Ser un empleado cumplidor, quizás, pero jamás un director ni un jefe. Estaba claro que Henry Ford tenía la intención de pertenecer a esa última categoría, la de los jefes, y para ello se dedicó a ir colocando él mismo, uno por uno, los fundamentos de su imperio. Le hacía falta, sin embargo, una publicidad que le permitiera hacer conocer sus vehículos al gran público. El curso de las cosas le iba a dar esa oportunidad. En esa época a la gente le interesaba sobre todo saber qué máquina rodante era la más rápida, y muchos constructores organizaban desafíos y competencias, al ganador de los cuales se le aseguraban una inmensa publicidad. Ford vio allí un excelente medio de hacerse conocer al mundo la potencia de sus máquinas. Así, en 1903 preparó 2 vehículos destinados especialmente a una carrera competitiva. Los bautizó 999 y Flecha. La carrera se realizó y Ford salió vencedor, con una media milla de ventaja sobre su rival más próximo. El público se enteró enseguida de que el señor Ford construía vehículos más rápidos. Alentado por el éxito, Ford se jugó el todo por el todo. Fundó la Sociedad de Automóviles Ford, de la cual era vicepresidente, diseñador, jefe de mecánico, jefe de taller y director general. Su razonamiento era muy simple: más vale moldear el hierro cuando está caliente. Su victoria le había valido una importante publicidad. Era ese el momento de alzarse con todo. Alquiló locales mucho más grandes que su supuesto taller y con la ayuda de algunos obreros se puso a trabajar. Desde el principio, Ford sacó ventaja de sus competidores. A esos últimos les preocupaba poco el peso del vehículo. Por otra parte, estimaban que cuanto más pesado fuera, más caro podrían venderlo. Ford no compartía esa filosofía. El auto que él iba a crear, el modelo A, era el más liviano de todos los fabricados hasta el momento, con lo que ganaba considerablemente en velocidad y economía de combustible. En un solo año de operación, la sociedad Ford vendió 1.708 vehículos, lo cual muestra hasta qué punto nuestro hombre estaba en lo cierto al ponerse a vender un auto destinado al gran público. Ante gran éxito, los competidores no demoraron en hacerse notar. A Ford no le preocupaba. Su filosofía a ese respecto no podía ser más explícita y por demás realista. Poca gente osa lanzarse a negocios, porque en el fondo de sí mismos se dicen: ¿por qué lanzar tal producto al mercado si ya hay alguien que lo hace? Yo, en cambio, me he dicho siempre: ¿por qué no hacerlo mejor? Y eso es lo que hice. Sus negocios se expandieron rápidamente. Sus vehículos no tardaron en adquirir la fama de ser los más sólidos y confiables. En el segundo año de producción, Ford llevaba todavía la delantera al lanzar otros 3 modelos, B, C y F, y muy pronto decidió ocuparse de encontrar un taller más grande. Tan florecientes se habían tornado las ventas. Hizo construir un taller de 3 pisos que le permitió aumentar aún más el volumen de producción. Al cabo de 5 años, solamente la sociedad de Ford empleaba a 1.908 personas. Era propietaria de su fábrica y producía 6.181 vehículos por año, que ya se vendían también en los Estados Unidos cuanto en Europa. El muchachito que había visto un día una locomotora y jurado construir una máquina rodante había realizado su sueño. Se había vuelto millonario y triunfado a los ojos de aquellos que lo habían ignorado y ridiculizado. Pero Henry Ford no era hombre de decirse: he triunfado, ahora gano mucho dinero, me retiro. Es de lo más natural que en determinado momento uno sienta la tentación de descansar y disfrutar de lo que ha adquirido. Comprendo perfectamente que se quiera cambiar una vida de trabajo por una vida de reposo. Es un deseo que yo mismo he experimentado, pero creo que,
cuando se tienen ganas de descansar, hay que retirarse por completo de los negocios. Y en mis proyectos no figura nada de eso. Para mí, mi éxito es como una incitación a seguir superándome. La producción alcanzó muy pronto la cifra máquina de 100 vehículos por día, y algunos colaboradores de Ford comenzaron a creer que las ideas de grandeza de su patrón iban a llevarlos directamente a la ruina. En los medios financieros se decía incluso que, si se seguía a ese ritmo, la sociedad Ford iba a quebrar, saturando al mercado. En ocasión de una asamblea, le preguntaron a Ford si se sentía capaz de mantener un buen tiempo más la producción, demencial para la época, de 100 autos por día. 100 autos por día es un mínimo, respondió Ford, y espero que pronto multipliquemos esa cifra por 10. Si hubiera seguido los consejos de mis asociados, comentó años después, me habría conformado con mantener los negocios en el nivel de ese momento y aplicar el dinero a la construcción de un lindo inmueble administrativo, producir de vez en cuando otros modelos para estimular el gusto del público y, en una palabra, convertirse en un hombre de negocios apacible y serio. Pero yo veía mucho más lejos y, sobre todo, deseaba algo mucho más grande que eso. Ford había hecho mucho por aligerar el peso de sus vehículos, pero los materiales de la época no parecían permitirle ir mucho más allá de ese sentido. Sin embargo, el azar, que en nuestra opinión es una manifestación del subconsciente, habría de acudir en su rescate. Mientras asistía a una carrera, un auto francés patinó de manera tremenda y quedó completamente destruido. Después de la carrera, como guiado por un misterioso sexto sentido, Ford se dirigió a la pista y recogió un resto del material del auto, pues ese le había parecido mucho más veloz que los otros. Deseaba descubrir qué aleación habían utilizado para su construcción. Recogió un vástago que le pareció a la vez liviano y muy resistente. No era en absoluto similar a ninguno de los materiales conocidos en la época. Eso es justo lo que me hace falta, pensó Ford. Sin embargo, nadie de los que lo rodeaba pudo indicarle en qué consistía esa aleación. Después de hacerla analizar, se enteró de que esa pieza estaba construida con un metal de origen francés, al cual se había agregado vanadio. Pero en los Estados Unidos no había funciones que supieran aplicar ese proceso al colado del metal. Ford tuvo que dirigirse a Inglaterra para encontrar al fin a alguien capaz de producir ese acero en un nivel comercial. Luego, gracias a la colaboración de una pequeña fábrica de Ohio, logró encontrar el modo de obtener el precioso metal en su país. Así, una vez más, gracias a su mente siempre alerta y en busca de nuevos conocimientos, iba a avanzar considerablemente con respecto a sus competidores más próximos. Fue en esa época cuando, llevando aún más lejos su voluntad de construir un vehículo verdaderamente democrático, Ford comprendió la concepción de un nuevo modelo que iba a convertirse en una leyenda en la historia del automóvil, el famoso Modelo T. Gracias a él, Ford iba a cambiar la vida de millones de personas, hasta de toda la sociedad, al hacer del automóvil un bien de consumo corriente y, más aún, una necesidad. En la primavera de 1909, Ford anunció a su consejo de administración que de allí en más la fábrica Ford iba a consagrar su producción a la elaboración de un único modelo, el T, y agregó: todo cliente podrá tener su auto del color que desee, siempre que lo desee negro. Las reacciones fueron vivaces. Hasta esa época siempre se había considerado al auto como un objeto de lujo, una suerte de chiche, pero solo la gente adinerada podía darse el lujo de poseer. Por lo tanto, los socios de Ford no veían ventaja alguna de construir un modelo único y encima barato. Además, todavía había muy pocos caminos transitables por autos y la nafta era escasa. A sus objeciones, Ford se limitó a responder: los caminos no importan, el auto Ford los creará. A Henry Ford no le aguardaba una tarea fácil. Los expertos más serios le advirtieron que se rompería la nariz, que iba por mal camino, y los banqueros se mostraban reacios.
más que de costumbre, pues hay que admitir que Ford nunca se llevó muy bien con ellos. Pero él veía las cosas de otro modo. Yo me niego a reconocer la existencia de imposibilidades. No conozco a nadie que sepa tanto sobre algún tema para poder decir que esto o aquello es imposible. Si un hombre, tomándose por una autoridad en la materia, declara que X cosa es imposible, aparece enseguida una horda de seguidores irreflexivos que repiten a coro: es imposible. Para Henry Ford, la palabra imposible no existía. Además de lanzar al mercado su nuevo modelo democrático, Ford revolucionó el mundo de la industria, haciéndolo pasar del artesano a la verdadera era industrial. Gracias a la producción de las cadenas de montaje, obtuvo para la época un nivel de producción hasta entonces inigualado. La fábrica pronto le quedó chica y Ford hizo construir un inmenso complejo industrial que empleó a más de 4.000 personas y producía 35.000 vehículos modelo T por año. Los diarios de la época no dejaban de proclamar que Ford se rompería la frente y que le ocurriría como al sapo que quería ser buey, y al fin explotó. Este aumento de producción obligó a Ford a repensar por completo todos sus sistemas de ensamblaje. Fue uno de los primeros en concebir toda una línea de montaje mecanizado en cadena, debido a la cual se lo puede considerar el ancestro de la robotización industrial. Según su opinión, había que llevar el trabajo al obrero en lugar de llevar el obrero al trabajo. Este modo de considerar las cosas iba a dar vuelta a todo el concepto de producción y del trabajo humano. Su fábrica habría de convertirse, para la época, en la más moderna del mundo. Novedades, piezas de carrocería suspendidas en el aire mediante ganchos inmensos que aparecían en la línea de montaje en el orden exacto que les era asignado. Los resultados fueron asombrosos. De las 10 horas que hacían falta para ensamblar todas las partes del auto, se utilizaban solo la mitad, gracias a la mecanización y las cadenas de montaje. El pequeño mecánico de antaño había previsto con certeza, y su famoso modelo T obtuvo un éxito tal que Ford abrió una fábrica en Londres y luego otras en todo el mundo. Las fábricas Ford produjeron pronto 4.000 autos por día. En 1947, a su muerte, Henry Ford, que nunca se había interesado demasiado por el dinero, salvo cuando le hacía falta para financiar su sueño, era largamente archimillonario, lo cual para la época era algo realmente fabuloso. La compañía Ford no dejó de crecer. En 1960 se la consideraba la segunda empresa más grande del mundo. En 1970 contaba con 432.000 empleados y tenía una masa salarial de $3.500 millones. Todo es posible. La fe es la sustancia de aquello que esperamos, la garantía de que podremos realizarlo. Es con esta fórmula profundamente optimista que Henry Ford concluye su autobiografía. Estas últimas palabras son un poco como un testamento espiritual, y el hecho de que se haya referido a la fe no es fortuito. Toda su vida, toda su obra, son la prueba de que para un hombre animado de una fe inquebrantable, todo es posible. ¿Cómo descubrir el dinero secreto? Para la mayoría de los individuos, la fuente de dinero, la manera de acceder a él, es la más misteriosa como puede serlo un agente secreto, por lo cual nuestro subtítulo es más que un simple juego de palabras. El error más común es buscar fuera lo que debemos comenzar en buscar en el interior de nosotros mismos. El dinero secreto no es una excepción a esta regla. Así como la fuente de la verdadera felicidad está en cada uno de los seres, el dinero, por paradoja que pueda parecer, viene del interior, lo cual es el resultado de una actitud mental bien precisa. Llámela como quiera: mentalidad de hombre rico, de millonario, de hombre de éxito. El dinero y su profusión son la manifestación exterior de una vibración interior, de un pensamiento dirigido de manera precisa y para la mayoría de la gente desconocida. Los grandes principios que veremos en el capítulo siguiente tienden a demostrar un principio superior universal.
El pensamiento lo puede todo. La verdadera riqueza, como la vida, es ante todo un estado de ánimo. Un estado que se ha materializado en la vida del hombre rico. Hay que comenzar por ser rico mentalmente antes de serlo en la vida. La riqueza es un estado mental. El conocimiento del subconsciente que vamos a abordar a continuación es capital, pues está muy bien decir a las personas que deben creer en el éxito, en la fortuna y desearlos arduamente. A menudo sus malas experiencias pasadas resultan paralizantes y en cuanto al deseo, es débil. Las personas parecen totalmente incapaces de cultivar aquello que el filósofo Nietzsche denominaba la voluntad de la voluntad. No resulta fácil, en efecto, exigir una acción o firmeza a alguien que es justamente veleidoso y amorfo, desprovisto de motivación. Pero al descubrir los mecanismos y la potencia del subconsciente, este obstáculo se salvará. Pasemos entonces al descubrimiento del subconsciente, en el cual se halla contenida la fuente de grandes riquezas, no solo personales, sino también materiales. Es ahí y en ningún otro lugar donde se oculta el dinero secreto, que usted pronto aprenderá a extraer y podrá utilizar a su voluntad.